Bueno, agradecer a todos los que están ingresando. Voy de a poquito ingresando, pero siendo las 19 horas, vamos a empezar. Así que buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera charla del segundo ciclo de Neurobiología y Consejos y Prácticas Saludables. Hoy ya con un poco de nostalgia, ya que es nuestra última charla, cerrando los 2 ciclos que hemos estado realizando junto al Centro de Neurobiología y Fisiopatología Integrativa de la Universidad de Valparaíso. Y en esta ocasión el investigador invitado nos trae un tema muy interesante y del cual quizás muchos y muchas hemos tenido en algún momento alteraciones. Con esto hablo del sueño. La charla de hoy se enmarca justamente en el estudio de la neurobiología del sueño y que seguramente algunos se han preguntado en algún momento, ¿por qué dormimos? ¿Y qué hace que nuestro sistema de vida se divida entre la vigilia y el sueño? ¿O qué función o importancia tiene el dormir en el desarrollo de nuestra vida y en las potenciales patologías que pudiesen ser resultado de la ausencia de este tiempo de descanso? Para entender justamente cuál es la importancia del sueño, se debe tener presente que el sueño consume la tercera parte de la vida del ser humano y se ha encontrado que la privación del sueño puede causar incluso la muerte más rápido que la privación total de alimentos. Pese a los avances científicos que permiten estudiar el sueño, aún no está muy claro en la naturaleza y su función. Por eso es que resulta difícil determinar el número de horas de sueño o un patrón determinado de este que sea fijo para el ser humano ya que las horas que se emplean para dormir son variables en las distintas fases del sueño y a lo largo de las distintas edades de la persona. Para saber sobre estas interrogantes y resolverlas, claro, tenemos estudios que se han realizado en esta materia y invitamos a Ignacio Negrón, quien es bioquímico de la Universidad Austral de Chile, doctor en neurociencia de la Universidad de Valparaíso, postdoctorado en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es académico del Instituto de Fisiología e investigador de CENFI de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Dirige el Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva, donde investiga sobre la dinámica de las actividades cerebrales involucradas en las operaciones cognitivas, tales como el aprendizaje, la memoria y las funciones ejecutivas. Les damos la más cordial de las bienvenidas y les cedo la palabra para iniciar esta charla y saber por qué dormimos. Bienvenido, Ignacio. Hola, Anabel, súper, muchas gracias. Gracias por la invitación a todo esto, a pesar de que es una actividad realizada en conjunto, es súper bueno tener esta oportunidad de contar algunas cosas de lo que hacemos. Bueno, ya me presentó Anabel, nosotros soy investigador de la Universidad de Valparaíso, de la Facultad de Ciencias. Y siempre me gusta comenzar con esta pequeña frase que dijo Santiago Ramón y Cajal, que es básicamente, podríamos decir que es el primer neurocientífico, es la primera persona que trató o que se preguntó el cómo funciona el cerebro de una perspectiva biológica y que postuló una teoría de cómo funciona el cerebro y que dice que mientras el cerebro sea un misterio, el universo, falta una partecita ahí que dice que reflejo de esa complejidad, continuará siendo un misterio. Porque básicamente nuestro cerebro es donde está todo lo que pensamos, lo que creemos, lo que imaginamos, nuestros recuerdos, nuestras más principales vivencias, están ahí, es el cerebro que está funcionando ahí. Y por lo tanto lo que conocemos del mundo depende de este órgano. Y uno de los grandes misterios justamente de este cerebro es, bueno, ¿qué es dormir? ¿Para qué dormimos? ¿Cómo ocurre ese fenómeno? ¿Para qué sirve? Si es que sirve de algo. Entonces partamos primero con la importancia del dormir. Voy a dividir esto en 4 partes y la primera parte va a ser, bueno, ¿por qué es importante dormir? Entonces, primero tener en cuenta que a pesar de que mucha gente dice, bueno, ¿cuántas son las horas normales que debería dormir una persona? En realidad no hay una hora o un número de horas específico para dormir. Si ustedes ven aquí una distribución en la población, ustedes ven que más o menos entre el 50% de las personas duerme entre 8 y 9 horas aproximadamente. Pero no todas las personas duermen lo mismo. Hay una distribución del número de horas de sueño. Hay personas que pueden dormir, que duermen 4, hasta algunas que duermen 11. Y eso nos da un promedio de más o menos 7,5 u 8 horas. Ya, eso es lo que normalmente se dice. El promedio de horas de sueño es aproximadamente 8 horas. Sin embargo, no es la cantidad de que todos dormimos distinto. El siguiente dato es que esto cambia con la edad. ¿Ya? No todas las personas duermen la misma cantidad de horas, y mientras
más se va envejeciendo, menos horas se va durmiendo. Quienes más duermen son los niños recién nacidos. Duermen alrededor de 16, 18 horas por día, por jornada. Mientras que las personas de la tercera edad, sobre 70 años, pueden llegar a dormir inclusive 6 horas al día, a pesar de que uno podría pensar de que duerme más porque duerme durante el día. En realidad, en total, hay una reducción del número de horas de sueño, y aparte de eso hay lo que se llama una fragmentación del sueño. Entonces la calidad del sueño va disminuyendo. Y creo que este dato que voy a mostrar ahora es el que más importante para mi gusto. Y es que, bueno, cómo es la calidad del sueño respecto al número de horas. Y si nosotros nos vamos a ver aquellas personas que duermen muy bien, en general la gran mayoría de ellas duerme más de 8 horas. Sin embargo, si vamos para el otro lado, a ver aquellas personas que duermen mal o muy mal, en general la gran mayoría durmió menos de 7 horas. ¿Qué nos dice eso? Y básicamente, mientras más horas duerma la persona, mejor va a ser la calidad de sueño. ¿Ya? Por lo tanto, más que decir hay una cantidad de horas necesarias para dormir, en realidad el consejo o el primer dato aquí es que mientras más duerma la persona, mejor va a ser esa calidad de sueño. No hay un número de horas como predeterminado para dormir. Los problemas de sueño, ¿ya? Otro detalle, dato importante, es que a medida que se va avanzando en la edad, a medida que uno va envejeciendo, van apareciendo más problemas de sueño. El por qué hasta ahora no se conoce, de hecho esto puede tener varias consecuencias bastante importantes, pero mientras más uno va avanzando, más problemas de sueño van apareciendo. Estos problemas de sueño generalmente se asocian más a las mujeres tienen más problemas de sueño, y si vemos este gráfico, por ejemplo, entre 16 y 24, distintos rangos de edad, y aquellas personas que duermen muy mal están en naranjo, aquellas personas que duermen mal en celeste, y la cantidad de personas que dicen dormir mal va aumentando con el tiempo. ¿Qué significa tener problemas de sueño? Básicamente, los dos problemas de sueño más importantes son problemas para quedarse dormido, o sea, inicial, cuando se va a acostar y se queda dormido, y el problema de volver a dormir si es que uno despierta. Esos son los dos problemas más importantes que alrededor del 25% de las personas entrevistadas, que uno puede entrevistar, tiene este tipo de problemas. Bueno, por lo tanto, si hay problemas de sueño, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Antes de eso, ¿cuáles son las posibles causas? Y aquí este gráfico a mí me gusta mucho, porque nos da un buen dato. Nos dice que entre hombres y mujeres de más de 20 años de edad, ¿ya? Desde el 2007 al menos hasta el 2015, el número de personas que duermen menos de 6 horas va incrementándose, mientras el número de personas que duerme más de 7 horas va disminuyendo. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, ¿podría apagarlo? No sé quién es. Gracias, porque mete ruido, gracias. Entonces, el número de personas que desde el año 2007 hasta el 2015 al menos, nos estamos contemplando hasta la actualidad, hasta el año 2020 o 2021, el número de personas que duerme menos de 6 horas se va incrementando, mientras que el número que duerme más de 7 va disminuyendo. Eso nos dice que hay un problema social, o nos da la pista de que hay un problema social, hay algo en la sociedad actual que hace que cada vez durmamos menos. Y si dormimos menos, como el gráfico digo mucho más al comienzo, también va disminuyendo la calidad de sueño. De hecho, aquí este gráfico nos muestra que la calidad del sueño o la cantidad de horas de sueño está en directa relación con las horas de trabajo. Aquellas personas que duermen o que trabajan entre 20 a 30 horas semanales tienen una cantidad de horas de sueño un poquito mayor al promedio. Pero mientras más horas trabaje, inclusive, por ejemplo, gente que trabaja hasta 60 horas semanales, o sea, significa, no sé, de lunes a sábado, 10 horas diarias, ¿ya? Es una jornada tremendamente extenuante. El número de horas de sueño disminuye considerablemente. Por lo tanto, mientras más trabaje, ¿a qué le está quitando horas? Al sueño. Porque a pesar de eso, uno igual trata de cumplir su tiempo libre, de cumplir con la familia, qué sé yo, cumplir con ciertas obligaciones. Por lo tanto, ¿a qué le está sacando ese pedacito de horas? Al sueño. ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente duerme mal? Principalmente, la más importante, el sobrepensar las cosas, el quedarse pensando cosas durante el sueño, o sea, los problemas. Y el segundo, entre ellas dos, contemplan alrededor del 60-65% el estrés laboral. Entonces, de nuevo nos da un índice de que, o una interpretación
de que el gran problema del sueño hoy en día en la sociedad es netamente social, es por nuestro ritmo de vida, más que, por ejemplo, porque haya medicamentos o por alguna otra razón, es principalmente social. ¿Cuáles son las causas principales para los problemas de sueño? El más importante, que se presenta en la mitad de las personas que tienen problemas de sueño: estrés, ansiedad o depresión. Y luego vienen los malos hábitos para dormir, algunos problemas ambientales, como por ejemplo, no sé, ruido, violencia, qué sé yo, en el barrio, cualquier otra. Pero el más importante son propios de la persona, ¿ya? De alguna manera, no son externos a la persona. Y esta gráfica a mí me gustó mucho porque es el número de búsquedas en Google o en Internet de cómo dormir mejor o cómo dormir más rápido desde enero del 2019 hasta enero del 2021, o sea, hasta este año. Y si nos damos cuenta, antes de esto, pre-pandemia, esto ya metió la pandemia en toda la pandemia, este número desde enero del 2020, ya, o sea, hace un año atrás más o menos, el número de búsquedas en Internet de formas como dormir mejor ha ido incrementándose. O sea, estamos claramente ante un fenómeno social que probablemente tenga que ver con la pandemia que estamos viviendo. Entonces, el primer mensaje que les daba es que mientras más duerme, mejor. Y el segundo es que los problemas de sueño van normalmente ligados a problemas sociales que el sujeto está viviendo de su estilo de vida, más que, digamos, fisiológicos o médicos propiamente tal. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo del dormir? Vamos a ver dos gráficos. El primero es la relación entre horas de sueño y dificultades de la vida diaria. ¿Cuáles dificultades? Por ejemplo, concentrarse o recordar cosas. En azul oscuro, las personas que durmieron menos de 7 horas, en azul claro, las personas que durmieron entre 7 y 9, y solamente por esa diferencia de 2 horas de sueño, hay una diferencia importante en la capacidad de concentrarse o de recordar cosas. Este gráfico es más interesante aún porque hay una relación entre accidentes de tránsito y cantidad de horas de sueño. El 42,5% de las personas que han tenido accidentes de tránsito, esto es siempre en países de primer mundo, dice que la noche anterior durmió mal o que ha dormido poco durante el último tiempo. O sea, entre el 42 y el 34%. O sea, aquí hay una relación súper importante entre la calidad de sueño y accidentes de tránsito. Y aquellos que manejamos y alguna vez hemos pasado, no sé, épocas de mucho trabajo, a mí me ha ocurrido que estaba a punto de tener accidente de tránsito solo por casi quedarme dormido al volante, por exceso de trabajo, cosas por el estilo. Y aquí, este gráfico a mí me encanta porque compara las horas de vigilia versus la performance cognitiva, el desempeño cognitivo, o sea, de horas de deprivación. Y aquí, lo mismo desempeño cognitivo, pero respecto a la relación de alcohol en la sangre, que muestra que el pasar 22 horas despierto nos da un índice de desempeño cognitivo de 0,96, o sea, 22 horas sin dormir es equivalente a 0,08 de alcohol. 0,08 significa que ya está intoxicado y ya tiene consecuencias legales. O sea, el estar 22 horas sin dormir es casi equivalente a estar bajo la influencia del alcohol. Entonces, claramente hay problemas cognitivos que se presentan por el no dormir y eso explicaría varias cosas que uno se haga como una especie de análisis de lo que ocurre con la vida de uno y dice, podría haber algún problema por ahí. Aquí, este es un récord, la persona que estuvo más tiempo sin dormir. Entonces es un experimento que se hizo en el año 64, se llama Randy Gardner, y estuvo 11 días, 25 minutos en total, 264 horas sin dormir. Este es un récord Guinness, y este récord Guinness ya no existe. Se borró, nadie más puede postular ese récord por los efectos nocivos que genera en la salud. ¿Cuáles fueron esos efectos nocivos? Primero tuvo efectos en memoria reciente, atención, y finalmente terminó sufriendo paranoia y alucinaciones. ¿Ya? Generalmente la deprivación de sueño genera irritabilidad, deterioro en el juicio moral, alucinaciones severas, alucinaciones y estallido severo. Entonces nos damos cuenta que los efectos del no dormir o de la deprivación del sueño principalmente afectan a nivel cognitivo a corto plazo. ¿Qué hacen a largo plazo? Un montón de cosas. Básicamente se deteriora el sistema inmune, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, aumenta el riesgo de obesidad y de control de temperatura, y aumenta a nivel muscular la
de desempeño muscular, aparecen temblores y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. De hecho, aquí se compara las horas de sueño entre personas que tienen distintos tipos de enfermedades, por ejemplo, artritis, depresión, qué sé yo, diabetes. Vemos que en general hay un número mayor de personas que pasan menos horas durmiendo entre estas enfermedades. Por lo tanto, podría haber una relación. No se sabe todavía si causa-efecto. Eso es algo que todavía no se tiene muy claro. Si el hecho, por ejemplo, de tener artritis genera problemas de sueño o viceversa, que el tener problemas de sueño genera artritis. Pero hay una relación bastante interesante. Entonces, claramente, el dormir es importante. Mientras uno más tiempo duerma, mejor. Y es un problema básicamente social, el sueño se ha deteriorado. Pero bueno, ¿qué significa dormir? Nosotros dijimos al comienzo que esto es una cosa un poco misteriosa, ¿ya? El hecho de dormir, pero no tenemos muy claro muy bien qué es. Primero definirlo y contemplar qué características tiene este sueño. Entonces, ahora vamos a ver, cuando nos referimos a sueño, a dormir, ¿de qué estamos hablando? La pregunta inicial es, bueno, ¿todos los organismos duermen? Bueno, no todos los organismos duermen. No es una propiedad de los seres vivos, de todos los seres vivos, pero sí los seres vivos tienen estos periodos de quiescencia o inactividad bastante comunes. Por ejemplo, las levaduras pueden pasar mucho tiempo en forma de esporas y por lo tanto estar en un estado activo sin ejecutar actividad metabólica. Los conos de los pinos, por ejemplo, también son un estado de inactividad en donde está como en stand-by la vida de esas semillas. La caída de las hojas, la inactividad estacional de los árboles, por ejemplo, en invierno y parte del otoño y primavera, se considera un estado de inactividad. En los rotíferos, la semana pasada salió la noticia de que en Siberia se encontró un rotífero que había estado 20.000 años inactivo y fueron, comillas, despertaron de ese largo sueño. En realidad es una inactividad, pero no es dormir propiamente tal, pero estuvo 20.000 años inactivo, 20.000 años en ese periodo de inactividad. Algunos insectos entran a lo que se llama diapausa, que es esta inactividad estacional también, de acuerdo a las características del medio ambiente, o los caracoles, por ejemplo, que entran en esto que se llama estivación, que cuando hay sequía interrumpen toda su actividad metabólica y quedan como en un estado de stand-by. ¿Qué característica tiene esto? Es que es gatillado por eventos ambientales. ¿Ya? Básicamente es el ambiente el que les dice a estos organismos hay que debe detenerse. ¿Cuál es la ventaja? La principal ventaja es que con esto disminuye considerablemente el consumo energético. Entonces, por lo tanto, tiene una ventaja adaptativa terriblemente importante y disminuye los riesgos posibles de, no sé, de ser depredado, de ser alimento de otros animales. Por lo tanto, estos mecanismos son altamente adaptativos. Sin embargo, esto no es dormir. Por lo tanto, ¿qué es dormir? ¿Cómo está definido dormir? Es otro estado de inactividad, pero que se asocia a, una reducida capacidad de respuesta a estímulos débiles. Entonces, no hay respuesta a estímulos pequeñitos, pero es rápidamente reversible ante estímulos fuertes. Por ejemplo, un ruido, qué sé yo, un temblor, hasta que tiemble, la mayoría de la gente, bueno, no todos, yo no al menos, se despierta. Y tercero, es que está sujeto a regulación hemostática. Y esa es la característica quizás más importante. ¿A qué se refiere con regulación hemostática? Que hay una necesidad de cumplir con cierta cuota de sueño por determinado tiempo. Y por lo tanto, si uno no cumple con esa cuota, hay una deuda de sueño. ¿Qué organismos tienen estas características? Desde esponjas marinas, gusanos, abejas, la mosca drosófila o las cucarachas. O sea, está presente principalmente en el reino animal. Empieza a aparecer estas características de dormir propiamente tal, aparece en el reino animal. Y está largamente conservado evolutivamente entre todos los animales. Básicamente, todos los animales tienen este tipo de inactividad de sueño. Y otra característica importante es que es un proceso activo. Y eso es súper importante. ¿Qué significa que es un proceso activo? Que es un proceso que es implementado por el propio organismo. No es dejar de hacer algo. Mucha gente podría pensar que el dormir es dejar de estar despierto, ¿ya? O dejar de estar activo. Pero en realidad el dormir es entrar en otra fase.
distinta, en otro periodo, ¿ya? Y es una actividad, por lo tanto, que ocurren cosas, y por eso es que es tan importante. No solamente dejar de estar despierto, sino que ocurren otros procesos, y por lo tanto eso significa que sea activo. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día. ¿Qué procesos ocurren durante el sueño que son tan relevantes que si no se cumplen, afectan seriamente la salud del sujeto? Hay varios tipos de inactividad, no solo el dormir, sino que está el estar quieto, por ejemplo. A lo mejor yo me tiro en mi cama y me quedo quieto, tranquilo. La hibernación o la inmovilidad tónica, que son tipos de inactividad que ven algunos animales, y en todas ellas hay características de ser de disminución de respuesta, de ser rápidamente reversible o homeostáticamente regulado. La única característica o la única actividad que cuenta con las tres características es el sueño. Y lo más importante, es hemostáticamente regulado. O sea, si uno no duerme, pasa la cuenta. A eso se refiere. Si uno no duerme una cantidad necesaria, esto pasa la cuenta. Y hay varias variedades, para la redundancia, de dormir dependiendo de la especie. Por ejemplo, aquí mostramos desde unas de baja actividad hasta unas de alta actividad. Por ejemplo, los perros. Los perros duermen. Los perros, los gatos, los humanos, no sé, la vaca. Los caballos duermen. Duermen como humanos. Es un tipo de sueño bien especial. Pero, por ejemplo, los cetáceos, ellos duermen solamente con la mitad del cerebro. Por lo tanto, están nadando. Ellos nadan, pero la mitad de su cerebro está durmiendo y la otra mitad está despierto. Las morsas, por ejemplo, pueden pasar muchas semanas sin dormir, ya en épocas especiales en donde, qué sé yo, tienen que aparearse, tienen que criar los hijos, qué sé yo, tienen que, o sea, las crías, o tienen que cazar. Estos animales pasan muchas semanas sin dormir y no hay, digamos, no hay problemas de deuda en ese sentido. En algunas aves, las aves que migran, por ejemplo, reducen considerablemente el tiempo de sueño, casi no duermen mientras están migrando. Y quizás el caso más extremo son las orcas, ballenas asesinas, que una vez que nacen pasan meses sin dormir, no duermen, están en completo estado completamente activo. Entonces, básicamente el sueño que nosotros hablamos y que vamos a hablar en esta charla es el sueño de mamíferos terrestres endotérmicos. O sea, es específico de cierto grupo de animales. No todos los animales duermen igual, este es específico de nosotros. Entonces, si vemos, por ejemplo, un delfín, no duerme igual que nosotros, o una morsa, ¿ya? No duerme igual que nosotros. O, por ejemplo, no sé, otros animales como no sé, las aves, por ejemplo, tampoco duermen igual que nosotros, los cocodrilos, los anfibios tampoco, los reptiles. Tienen otros tipos, que no vamos a entrar en detalle, pero tienen otras formas de dormir. ¿Qué se sabe? Bueno, conductualmente se sabe este tipo de cosas, pero a nivel de información, la mayor información se obtuvo gracias de los mamíferos terrestres endotérmicos, gracias a este equipo que se llama electroencefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma? Es un montón de electrodos superficiales que se ponen del cuero cabelludo y que permiten registrar la actividad cerebral. Por lo tanto, con esto se obtuvo información súper importante. Y primero, es que todos los mamíferos terrestres endotérmicos tienen un único periodo de sueño por día que es continuo de entre 3 y 18 horas. Los elefantes, por ejemplo, duermen 3 horas, las jirafas como 4. Los gatos, uno aquí los gatos dice que 12, mi gato yo creo que tiene como 20. Está durmiendo allá adentro, de hecho. Y otros animales roedores que duermen hasta 18 horas. Yo creo que mi gato duerme 20. Y otra característica puede ser diurno o nocturno, no necesariamente tiene que ser en la noche, ¿ya? Por ejemplo, o sea, de nuevo, mi gato está durmiendo todo el día. Los gatos son normalmente de sueño diurno, los ratones también son de sueño diurno. Los humanos somos de sueño nocturno, ¿ya? Y es que incorpora al cerebro por completo, no incorpora partes del cerebro como el caso de los delfines, que es medio cerebro despierto y medio cerebro durmiendo. Acá no, aquí es todo el cerebro que está durmiendo. ¿Qué se encontró con este electroencefalograma? Que mientras uno está despierto, obviamente aparecen ondas rápidas, una actividad sincronizada, una actividad alfa de entre 8 a 3 Hz, o sea, uno ve entre 8 a 13 pic por segundo, o beta superior a 13 Hz, entre 13 y 30. ¿Ya? Eso es lo típico. Y eso no es novedoso. ¿Ya? Uno podría esperar, sí, sabes que cuando uno está despierto el cerebro está haciendo cosas. Pero lo primero que se encontró con el electroencefalograma que fue llamativo y fue raro, es que cuando uno está durmiendo, el cerebro sigue trabajando, no se apaga, sigue funcionando. Pero distinto, con unas ondas que se llaman delta,
o ondas lentas, ya que son menores a 4,5 Hz. Y esto es lo que se llama sueño o de ondas lentas. Lo vamos a ver o lo vamos a nombrar bastantes veces en la charla. Y aparece una actividad de ondas lentas. Por lo tanto, el primer mito, el cerebro no se apaga, sigue funcionando. Y uno, de alguna manera, uno lo entiende como obvio. No es que uno se apague por completo. Pero lo más importante aún es que de entre medio de este sueño aparece una actividad más rápida, tipo teta, entre 4 a 7 Hz, y que va asociada a movimiento rápido de los ojos. Esto se descubrió en los años 50. Y esto es lo que se llama el sueño REM, o sueño paradójico o sueño activo. Significa que el cerebro, a pesar de que la persona está durmiendo, muestra ritmos similares a cuando está despierto, a los ritmos de vigilia. Por lo tanto, uno está, comillas, despierto, pero durmiendo. Está en un intermedio. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. ¿Qué más se encontró? Que hay una progresión. Cuando uno está despierto, este ritmo rápido aparece, pero a medida que uno se va durmiendo, aquí tenemos el tiempo, entre 0 y 70 minutos, disculpen, más o menos una hora de sueño, esto se va enlenteciendo, el ritmo cerebral se va haciendo cada vez más lento y por lo tanto cada vez más sincronizado. Esto es desincronizado, esto es más sincronizado. Entonces el ritmo cerebral se va sincronizando. Y luego, de repente, ¡pum!, aparecen los ritmos, el ritmo REM, o el sueño REM, de movimiento rápido de los ojos. Y segundo y tercero, es que esta progresión se repite varias veces en la noche. ¿Ya? Se repite entre 4 a 6 veces en la noche, normalmente, en un sueño normal, en una persona que está sana, normal. Una llega a fase 4, luego a REM, luego de nuevo sueño de ondas lentas, luego REM, luego ondas lentas, REM, ondas lentas, REM, y esto entre 4 a 6 veces por noche. ¿Qué pasa en cada uno de estos sueños? En el sueño de REM, es el típico sueño que uno está así, durmiendo, digamos, con la boca abierta, normalmente los ojos se giran hacia atrás, ¿ya? Y el estado completamente inconsciente. Este ocurre principalmente en la primera mitad de la noche. La primera mitad de la noche ocurre en la mayoría del sueño de ondas lentas, y este contempla en total el 75% del sueño completo. Está dividido en 4 fases, donde la fase 2 es la más preponderante, la que está más tiempo. Hay una reducción metabólica considerable. El metabolismo puede llegar hasta el 60-50%, o sea, una reducción del metabolismo a la mitad, o sea, uno está, comillas, funcionando a media máquina, básicamente. Y si uno va a evaluar otros parámetros, por ejemplo, tanto la frecuencia cardíaca como la respiración disminuyen considerablemente. Y la temperatura, importante, no está acá en este gráfico, pero la temperatura igual disminuye considerablemente. De hecho, uno lo nota. Uno nota que cuando está, de hecho, estas noches de frío, uno lo nota bastante más rápido, que a medida que uno se va durmiendo, va bajando la temperatura. ¿Qué pasa a nivel electroencefalográfico? Hay una transición progresiva desde las etapas 1 hasta la etapa 4, la etapa 4 más desincronizada, aparecen estas ondas delta, y aparece otro tipo de actividad que es bien interesante, porque lo vamos a ver al final. ¿Ya? Estos spindles, ripples y complejos K, que son este tipo de actividad más rápida, entre medio, como flashback, como flash de actividad cerebral, y tiene una función súper importante, la vamos a mencionar en la última parte. ¿Qué pasa en el sueño REM? El sueño REM, por otra parte, es este sueño con movimiento de ojos, que normalmente ocupa la última parte, la última mitad del sueño. Contempla un 25% del sueño total, y aquí aparecen estas ondas teta que ya les había hablado, o sea, el cerebro se vuelve activo, ya no está esta actividad hipersincronizada del cerebro, como casi ondas increíblemente lentas, ¿no? Aquí el ritmo vuelve a ser rápido y la actividad metabólica aumenta, hasta más o menos un 80-90% de equivalente al estado despierto. Por lo tanto, es como estar despierto pero durmiendo, como en intermedio. ¿Qué pasa a nivel fisiológico? La frecuencia cardíaca aumenta, la respiración también aumenta, la temperatura no está mostrada aquí, pero también aumenta la temperatura, y en los hombres se observa la erección peniana, o sea, hay erección de pene durante estas etapas del sueño REM. De hecho, se ocupa como forma de diagnóstico clínico para la impotencia. Si el hombre tiene erecciones durante el sueño REM y a pesar de eso es impotente, significa que el problema es psicológico y no físico. Viceversa, si no hay erecciones durante el sueño REM, significa que el problema puede ser físico. Entonces tiene un valor de diagnóstico bastante importante.
Y eso genera lo que se llama un hipnograma. Estos son 3 hipnogramas, uno de un niño con la etapa 4 bien cumplida, las etapas REM bien cumplidas, un joven adulto, adulto joven, adulto fome, con las etapas 4, una etapa 4 bien cumplida, pero ya las otras etapas decayendo. Aquí tenemos una persona de la tercera edad, con una completa fragmentación del sueño, menos etapas REM, menos etapas de sueño lento, y el inicio del sueño es bastante más tardío respecto al momento que uno se va a dormir. Otros hipnogramas. Aquí tenemos uno de una persona que tomó benzodiazepinas, ¿ya? Que la benzodiazepina tiene un efecto, comillas, somnífero, pero en realidad no es somnífero, no es que induzca el sueño, sino que en realidad genera una especie de anestesia, que es algo, digamos, no fisiológico, no es un sueño real. Vemos que también genera una fragmentación, un exceso de sueño en la etapa 4, pero en la primera parte, en la segunda parte ya no hay, digamos, este ritmo, el cumplimiento completo. Esta es una persona que consumió cafeína, completa fragmentación, muy poco tiempo de ondas lentas, ¿ya? Y básicamente estuvo despierto casi toda la noche. O esto es un caso de apnea del sueño. ¿Ya? Estas personas que dejan de respirar, están respirando normal y de repente tienen una apnea y no pueden respirar, y esto básicamente nunca pasó de la etapa 1, nunca pudo ir a la etapa 4. Entonces esta gente se despierta cansada, tiene serios problemas. Uno de los problemas, afortunadamente no es tan común, pero es un problema bastante importante en la salud del sueño. Aparte, cada una de estas etapas no solamente tiene parámetros fisiológicos, sino que está acompañada de alteración del estado de la conciencia. Se va acompañado de fuertes alteraciones de la conciencia. No voy a definir qué es conciencia, yo no voy a entrar en ese jueguito, que es algo completamente complicado, pero sin embargo sí se ha estipulado que tiene 2 componentes. Un componente que se llama vigilancia o activación, o sea, cuán consciente estoy, cuán consciente está una persona. ¿Ya? Una persona puede estar muy consciente o muy poco consciente en el sentido de despierto o no despierto. Y el contenido, que el contenido es de qué soy consciente, cuántas cosas, comillas, hay dentro de esta memoria a corto plazo, cuánto material hay ahí dentro. Entonces, a base de estos 2 componentes, se han establecido distintos niveles de conciencia. Aquí tenemos el nivel de conciencia de la vigilancia, y aquí el nivel del contenido. Y el máximo nivel de vigilancia y de contenido consciente es cuando uno está consciente, obvio. Pero a medida que uno va durmiendo, estos 2 van disminuyendo. Esto llega a nivel 0 cuando uno está en coma o en anestesia general. No hay estado consciente, ni tampoco hay contenido consciente. Sin embargo, aquí nos llama la atención que el sueño REM, a pesar de estar en un nivel de vigilancia similar al sueño profundo, vemos que hay un aumento un poquito en el contenido consciente. Por lo tanto, aquí sí hay un poquito de contenido. Por lo tanto, hay cambios tanto de contenido como de vigilancia a medida que uno va progresando a través de la fase del sueño. ¿Cómo es esta conciencia cuando uno está despierto? Bueno, ¿cómo es la sensación de la percepción? Es vívida y generada externamente. O sea, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo, viene básicamente, principalmente, desde afuera, ¿ya? Idealmente, una persona sana. ¿Ya? Viene desde afuera del ambiente. El pensamiento es lógico, ¿ya? O sea, con sentido y progresivo, hacia el futuro. Normalmente es como hacia el futuro. O sea, ¿qué voy a hacer más rato? ¿Qué voy a hacer un rato? Voy a preparar la 11, no sé. Me voy a ir a acostar y mañana tengo que ir a trabajar, así que tengo que preparar mis cuestiones, ya. Es pensado hacia el futuro. Y el movimiento es continuo, o sea, estoy constantemente moviéndome, y voluntario. En cambio, durante el sueño no REM, el sueño de ondas lentas, la sensación de la percepción es básicamente ausente. No estoy sintiendo mucho que digamos, a no ser que me dé calor, me dé frío, pero en general. Y el pensamiento, si es que lo hay, es lógico y perseverativo. Significa que si hay algo, es responsivo. O sea, uno responde a algo. Responde, no sé no sé, siento frío, me tapo. Listo. Pero no es pensado hacia el futuro, no es hacia un objetivo más a largo plazo. Y si hay movimiento, es episódico e involuntario. De nuevo el mismo ejemplo. Si me da frío, me tapo un poco. Si me da calor, saco la pata y me enfrío un poco. Pero en el sueño REM es completamente distinto. Porque la sensación y la percepción, primero, existen, es vívida, pero es generada internamente, es generada desde el sujeto.
uno puede sentir cosas, puede oír cosas, ¿ya? Pero son generadas desde adentro. No es que esté escuchando desde el oído, sino que desde el propio organismo, desde su propio cerebro, si quiere llamarlo así, su propio, no sé, psique, su propia mente, está generando eso. Si el pensamiento es ilógico, sin sentido y completamente bizarro. Digamos, pongo este cuadro de Beksinski porque, digamos, es muy tipo sueños, muy ilógico, muy bizarro. De hecho, Beksinski lo que hacía era pintar sus sueños. Y el movimiento es comandado, o sea, hay movimiento, uno ejecuta movimientos, pero es inhibido porque durante el sueño REM la médula espinal se inhibe por completo. Y gracias a eso uno no se mueve, idealmente, tal como se mueve en el sueño. Pero existen algunos desórdenes llamados parasomnias, entre ellos el sonambulismo y otras cosas, en donde el sujeto no tiene esta inhibición del movimiento y por lo tanto se mueve como si estuviera en el sueño. Entonces, bueno, este sueño es prácticamente implementado por y para el cerebro. Entonces, bueno, ¿cómo lo hace este cerebro para implementar el sueño? ¿Cómo funciona? ¿Qué características tiene este cerebro para ejecutar este proceso? Entonces vamos a ver cómo este cerebro implementa el sueño. Primero, hay redes y circuitos neuronales relativamente específicos. Uno, que no está tan específico, es más bien una red neuronal, ¿ya? Que que está involucrada en la implementación de los estados de conciencia, que es la red tálamo-cortical. Y ellos están involucrados principalmente en el contenido. ¿Ya? El contenido básicamente radica, no es tan correcto lo que estoy diciendo, pero para la charla de hoy sirve, pero el contenido consciente básicamente depende de esta interacción tálamo-cortical. Por lo tanto, y aquí es donde se, comillas, implementa el sueño, aquí es donde ocurre el sueño. Pero hay otro grupo de núcleos que está más profundo del cerebro, entre el hipotálamo, el tronco encefálico, que es el sistema de vigilia, que le vamos a llamar AAS, después vamos a ver por qué le vamos a llamar AAS, es el sistema que implementa la vigilancia, el cuán despierto estoy o cuán durmiendo, el nivel de conciencia, más que el contenido, es el nivel. Y este está involucrado en el control del sueño. Este sistema es el que da el puntapié y ejecuta el sueño, y el que lo implementa finalmente es toda esta red de carga. Entonces vamos a hablar del AAS. El AAS es las siglas en inglés de Activating Arousal System, o sea, sistema ascendente de vigilia, más o menos. Son varios núcleos ubicados en la base del cerebro y su función es mantener la vigilia. De hecho, la destrucción, daño o infarto en estos núcleos produce o el coma o inclusive la muerte. Por lo tanto, son súper importantes en mantener este cerebro en estado vigilante. ¿Qué hacen? Estos núcleos liberan neuromoduladores básicamente hacia todo el cerebro anterior, ¿ya? Principalmente corteza y tálamo, y por lo tanto mantienen a esta corteza y tálamo en este estado, comillas, activo. ¿Ya? Por lo tanto, están activos durante la vigilia, inactivos durante el sueño no REM, durante este sueño de ondas lentas, y algunos de ellos, básicamente los amarillitos que están acá, se activan durante el sueño REM. El resto está apagado. ¿Cuáles son estos núcleos? Hay algunos que liberan acetilcolina, no voy a decir su nombre para qué, digamos, no tiene sentido, pero algunos que liberan la acetilcolina, y esta es la razón por la cual el cigarro, por ejemplo, tiene un efecto de inhibición del sueño, porque el cigarro, entre uno de los componentes que tiene, es la nicotina, y la nicotina es un imitador de la acetilcolina. Entonces, cuando nos fumamos un cigarro, antes de irnos a dormir, disculpen, lo que estamos haciendo es meterle acetilcolina al cerebro. Entonces, si este sistema, nosotros queremos ir a dormir, como el cerebro todavía está con nicotina dando vuelta, o sea, con acetilcolina, producto del pucho que nos fumamos, no vamos a poder dormir. Porque justamente la idea es que no haya acetilcolina para poder dormir. Otro, la histamina. Hay un núcleo tuberomamilar que está liberando histamina, y muchos antialérgicos, los antialérgicos de primera generación, por ejemplo la clorfenamina, lo que hacen es inhibir a la histamina. Y esa es la razón por la cual esos antialérgicos producen sueño. De hecho, es un problema, porque por eso salieron los de segunda generación que no generan sueño. ¿Cuál es el otro? El núcleo que libera serotonina, y esa es la razón por la cual algunos fármacos serotoninérgicos, antidepresivos, psicofármacos en general, afectan fuertemente el ciclo de sueño-vigilia, porque justamente afectan a estos núcleos del AAS.
Y el último, el locus coeruleus, que libera noradrenalina. ¿Y qué hace la noradrenalina? Esta se libera cuando estamos estresados. Entonces aquí está el link. ¿Se acuerdan que en la primera diapo dijimos el principal factor que altera la capacidad de dormir es el estrés? Bueno, ¿cómo nos vamos a quedar dormidos si cuando estamos estresados este núcleo está constantemente liberando noradrenalina? Y justamente lo que tiene que hacer es, se activa, está activado. Entonces es difícil, va a ser difícil quedarse dormido si uno está estresado y este núcleo liberando noradrenalina. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el sueño básicamente se controla a nivel de este AAS. ¿Ya? Básicamente, si uno se queda dormido o esté despierto, es qué tan activo están estos núcleos del AAS, o el núcleo sistema ascendente de vigilia. Estos sistemas están regulados. Hay básicamente dos cosas que lo regulan. Uno, el homeostático. ¿Qué significa homeostático? Que es de acuerdo a las necesidades del sujeto. Si una persona, todos lo sabemos, si uno duerme mucho durante el día, le va a costar quedarse dormido en la noche. Y viceversa, si uno no ha dormido en un par de días, va a andar quedarse dormido en cualquier parte. Entonces hay una característica del sueño que es que uno requiere cierta cantidad de sueño al día. ¿Ya? Y aquí está este gráfico, esto significa que es homeostático, significa que es de acuerdo a las necesidades del sujeto. Si uno pasa mucho tiempo despierto, en algún momento se va a quedar dormido. Y después de que uno se quede, uno va a despertar porque ya durmió demasiado y va a despertar, solo, digamos, ¿ya? Solamente por las necesidades. Y esta es una característica definitoria del sueño. Acuérdense que para que sea considerado sueño es que tiene que ser homeostático. Sorry. De hecho, mientras esto es un experimento en animales, mientras más tiempo esté explorando un animal en su medio ambiente, más horas o más tiempo de sueño de ondas lentas va a tener. Por lo tanto, hay una relación directa entre lo que hace o lo que está haciendo el sujeto versus las horas que duerme. ¿Ya? Y esta está controlado por un sueño que se llama BLPO. ¿Ya? Parece palpo, pero no. BLPO se llama. Y este es literalmente el switch del sueño. Ese te enciende y apaga el sueño. ¿Por qué? Porque lo que hace es inhibir a todo el otro, al AAS, a todos los otros núcleos del AAS. ¿Cómo lo hace? Liberando GABA, un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, el BLPO lo que hace es inhibir a todo el resto de los núcleos. Entonces, cuando se activa el BLPO, uno se queda dormido. Básicamente es un efecto dominó. El BLPO es el que da el golpecito y se caen todos los otros dominó y uno se queda dormido y pasa a la siguiente fase del sueño. ¿Quién controla al BLPO? Uno de las sustancias producidas por el organismo que activa al BLPO es la adenosina. ¿Y qué es la adenosina? Un producto del metabolismo celular. ¿Ya? Mientras más energía consume uno durante el día, más adenosina se libera. De hecho, cuando uno ve los niveles de adenosina, cuando uno está despierto aquí, wake, estamos a menos altos, pero uno se va a dormir, empiezan a disminuir, despierta, aumentan de nuevo. De hecho, si uno está deprivado de sueño, los niveles de adenosina se incrementan bastante, mucho. Cuando uno vuelve a dormir, disminuyen. Por lo tanto, esta podríamos decir que es la molécula del cansancio. Mientras más agotado esté uno, más adenosina tiene uno circulando en su cerebro. Y esta adenosina, ¿qué hace? Inhibe al BLPO. O sea, activa al BLPO y por lo tanto inhibe a todo el resto de los núcleos. Por lo tanto, esa es la razón por la cual el hacer ejercicio, por ejemplo, es muy bueno para dormir. Cuando uno hace ejercicio gasta mucho ATP, eso ATP libera mucha adenosina, y esa adenosina se va al cerebro y induce el sueño. La cafeína es un fármaco que se parece mucho a la adenosina, pero es inhibidor. Entonces lo que hace la cafeína es básicamente contrarrestar el efecto de la adenosina, contrarrestar el efecto del cansancio. Entonces esa es la razón por la cual uno cuando tiene que, no sé, pasar la noche despierto porque tiene que trabajar, tiene que estudiar, uno va a tomar café. Y claro, no da sueño, porque los receptores de adenosina en este BLPO están inactivos, por lo tanto no está inactivando al otro núcleo. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual la cafeína produce insomnio. Bueno, la cafeína, digamos, lo que está en las bebidas energéticas, la Coca-Cola, en el té también hay, ya en el chocolate caliente, los que más tienen es el café. Mientras más fuerte el café, más cafeína va a tener. Esa es la razón por la cual induce insomnio, ¿no? Porque básicamente lo que hace es inhibir el efecto de la adenosina, de esta molécula del cansancio, y por eso uno también se siente menos cansado. El problema es que después de una noche, no sé, o un buen rato de estar tomando café, la adenosina está toda acumulada, se va el efecto de la cafeína y aparece toda la adenosina de golpe y se queda dormido. ¿Cuál es el otro factor que regula el sueño? El ritmo circadiano. Pero este ritmo circadiano se refiere a las horas de luz-oscuridad. Nosotros vivimos en
un planeta que tiene un ciclo de 24 horas, 12 horas, dependiendo de la estación del año, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. En este momento nosotros estamos como en, no sé, 7, 8 horas de luz y 16 de oscuridad. ¿Ya? Y por lo tanto, este ritmo también controla el sueño. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Es que el núcleo supraquiasmático, el núcleo que está en el centro, también en la base del cerebro, es activado por luz. La luz llega a la retina, en la retina hay unos receptores, este envía la señal y activan el núcleo supraquiasmático. ¿Ya? Y este núcleo lo que hace es activar al BLPO cuando, durante la oscuridad, cuando cuando está oscuro, cuando hay menos luz, este se activa y por lo tanto inactiva el BLPO. Por lo tanto, también el BLPO se puede activar ya sea por adenosina o por oscuridad. Entonces llegamos a este diagrama. Imaginémonos un sujeto durmiendo. ¿Ya? ¿Cómo se quedó dormido? Básicamente porque se inactiva los núcleos del AAS. Y estos dan el golpecito para que se produzca el fenómeno de quedarse dormido. ¿Ya? ¿Qué inactiva al AAS? La adenosina, ¿ya? Y la oscuridad. La adenosina a través del cansancio, del agotamiento de la actividad física que uno hace, o la oscuridad a través, digamos, estos dos fenómenos son capaces de activar. Entonces, si uno está oscuro y hizo ejercicio durante el día, la probabilidad de que uno se quede dormido es bastante buena. ¿Ya? Pero si uno le mete activadores del AAS, estrés, cigarro y algunos fármacos, vamos a tener que el AAS, en vez de inactivarse, se va a activar. Por lo tanto, no va a ocurrir el fenómeno del sueño. Segundo, si aparte de eso tomamos café como condenado durante el día, la adenosina que estuvo acumulándose durante el día no nos va a hacer efecto. Y más aún, si uno tiene un celular en la cama, una tele en la cama o cualquier cosa que esté emitiendo luz durante la noche, ¿ya? La oscuridad no va a existir. Entonces, después, miren esta figura. Equipo de alta luminosidad, café, estrés, pucho, psicofármaco, y ahora si a eso le agregamos que no hacemos ejercicio porque la pandemia nos tiene encerrados, ¿cómo vamos a poder dormir bien? Es fácil de explicar por qué uno no está durmiendo bien bajo estas circunstancias, ¿o no? Se ve como evidente, se ve completamente evidente el por qué, y por lo tanto, simplemente con explicar el cómo funciona el sueño, uno ya tiene una idea de qué está haciendo mal. No necesita que yo le dé el consejo, ¿ya? Como que uno con esta vía pues ya entendió, esto estoy haciendo mal porque así funciona el sueño, así funciona el cerebro para quedarse dormido. No necesito que alguien me dé un consejo. Y esa es la gracia de esta charla. Yo no le vengo a dar el consejo, a venderle como la pomada, simplemente es mostrarle cómo funciona para que usted mismo o misma se saque sus conclusiones y pueda saber qué hacer, aunque igual al final hay unos consejos. Entonces, ya tenemos claro cómo ocurre este dormir, para qué características tiene y qué consecuencias tiene, pero ¿para qué sirve? ¿Ya? Que es la pregunta más fundamental para mí. Es una pregunta, de hecho, que a mí me hizo tomar me hizo tomar la decisión de estudiar neurociencia. Yo estudio neurociencia porque yo quería saber eso, quería saber por qué dormimos. Y literalmente, ¿por qué cresta dormimos? Esa era mi pregunta cuando tenía 25 años. Y eso me llevó a tomar la decisión de estudiar neurociencia. Y aquí está. ¿Y saben qué? No hay una respuesta hoy en día. Estamos en 2021, eso. Y no hay una respuesta de el para qué, cuál es la función del sueño. Sin embargo, hay algunas ideas, algunas hipótesis. La primera es la idea de la eficiencia metabólica. Básicamente dice que el sueño es para reducir el gasto no vital de energía, el gasto que no se necesita. ¿Cómo se llegó a esta hipótesis? Básicamente porque se vio, vuelvo a repetir esta imagen, que mientras más grande es el animal, esto para los animales mamíferos terrestres endotérmicos, mientras más grande el mamífero terrestre endotérmico, menos duerme. Y mientras más chico, más duerme. Y se sabe que mientras más grande es más eficiente metabólicamente, ¿ya? Porque su relación de volumen con área es más chica. Entonces, con área de intercambio me refiero, con área del animal. Entonces, estos animales son energéticamente súper eficientes. Estos más chicos son súper ineficientes. Entonces, ellos no necesitan dormir mucho, porque tienen una eficiencia metabólica alta, pero aquellos más chicos son muy ineficientes y por lo tanto necesitan dormir más. ¿Ya? De hecho, si uno saca una relación entre tamaño, peso del organismo versus horas de sueño, hay una relación muy, muy lineal. Y de hecho, no solamente con el tamaño del organismo, ¿ya? Del cuerpo, sino que también con el tamaño del cerebro y con la tasa metabólica. ¿Ya? El total de sueño por día y el total de sueño de ondas lentas es proporcional
al tamaño del organismo y a la tasa metabólica. Entonces hay una relación entre metabolismo y sueño. Hay algo que pasa en el metabolismo que hace que uno requiera dormir. Dos, la idea de reparación celular. ¿Ya? ¿Por qué se ha visto esto? Porque varias sustancias, cuando uno no deja de dormir, se empiezan a acumular en el cerebro. ¿Ya? Y principalmente las especies reactivas de oxígeno, los ROS, o también llamados radicales libres. ¿Qué son estos? Sucede que por el hecho de respirar oxígeno, ya algo que nos da vida, es vital, sin oxígeno uno se muere, el problema es que si liberan moléculas que son un poco dañinas, que son tóxicas, las llamadas especies reactivas de oxígeno. Entonces, durante el sueño, estas especies reactivas, bueno, y lo importante es que ellas se acumulan en el tiempo y eso es lo que causa el envejecimiento, es la principal causa del envejecimiento, de especies reactivas de oxígeno. Y durante el sueño se eliminan, si hay un clearance, una limpieza del cerebro y del organismo de todas estas partículas que se ocuparon durante la etapa de vigilia. Y tiene relación con la anterior, porque mientras uno más metabolismo tiene, más oxígeno consume, más radicales libres produce, por lo tanto hay que eliminarlo. Entonces esa sería como la principal razón del dormir, el eliminar todas estas sustancias que se acumularon durante la vigilia. ¿Cuál es la evidencia al respecto? Por ejemplo, que el dormir reduce la acumulación de daño a nivel de DNA en neuronas. Entonces el DNA se va reparando durante el sueño. Y por otro lado, la sola deprivación de sueño por una noche hace que en el cerebro humano se acumula este péptido beta-amiloide, que este péptido beta-amiloide es el causante del Alzheimer. Entonces hay una fuerte relación entre deprivación de sueño y aparición de Alzheimer, por ejemplo. Todavía no se sabe cuál es causa y efecto, pero este artículo dio a entender que básicamente el solo hecho de no dormir produce que se acumule el péptido beta-amiloide. ¿Cuál es la tercera? Es que hay un desarrollo que ayuda al desarrollo cerebral. Los mamíferos terrestres endotérmicos en general no nacemos con el cerebro completamente desarrollado. Requiere que sea desarrollado, de hecho, en los humanos se termina de desarrollar aproximadamente a los entre 20 y 25 años. La charla que dio mi colega Marco Fonsalía la vez anterior, ¿ya? Habló del cerebro adolescente. ¿Y por qué el cerebro adolescente es tan proclive a tantas cosas? Es porque no se desarrolla por completo hasta recién los 25 años. Bueno, si vamos a ver, por ejemplo, donde ocurre mayor desarrollo cerebral es durante el primer año. Básicamente el 60-70% del desarrollo cerebral ocurre en esta etapa, ya, los primeros, digamos, casi al borde del nacimiento. Y si vamos a ver el número de horas de sueño, aquí encontramos que durante el primer año de vida, básicamente el bebé pasa el 75% del sueño durmiendo. Aparte, si nos vamos a ver la cantidad de sueño REM versus la cantidad de sueño no REM, los niños de menos de un año pasan un tiempo considerable, un tercio del tiempo del día en etapa REM, versus nosotros que es un par de horas al día, muy poquito. Los recién nacidos pasan mucho tiempo en nuestro sueño REM. Y justamente cuando se calcula cuál es la relación entre el tiempo de sueño REM versus el coeficiente de encefalización, o sea, qué tan grande es nuestro cerebro, entre las especies, los humanos tenemos el cerebro más grande respecto a otros animales, respecto al tamaño de nuestro cuerpo. Hay una relación directa entre el sueño REM y el coeficiente de encefalización. Por lo tanto, el desarrollo cerebral pareciera que es beneficiado, al menos en este sueño REM, este sueño donde el cerebro está activo, donde el cerebro está funcionando. Probablemente se estén, de hecho lo vamos a ver, se están armando nuevos contactos sinápticos, se están armando nuevos contactos entre neuronas, están pasando un montón de cosas que parecen súper entretenidas. Y esta es la que a mí más me gusta, de todas las funciones del sueño, posibles funciones del sueño. Que hay una relación entre el sueño y memoria, que básicamente durante el sueño ocurre lo que se llama la consolidación de memoria, y es decir, que aquellas memorias que son importantes se transforman en memorias de largo plazo. Esto ocurre tanto para las memorias declarativas como no declarativas, o sea, aquellas que uno puede relatar conscientemente como aquellas que no. Digamos, si yo aprendo, no sé, neurociencia, yo puedo hablar de neurociencia. Entonces yo aprendo a manejar, por ejemplo, aprendo a tocar guitarra, eso es algo más técnico, más, no es como no es describible. Por lo tanto, se refieren a memorias declarativas y no declarativas, a grandes rasgos. ¿Cuál es la evidencia? Por ejemplo, cuando una persona se entrena en cualquiera de este tipo de actividades y después se va a dormir, aumenta el aprendizaje. Que después de cualquier tipo de entrenamiento, también aumenta el tiempo de aprendizaje y la profundidad del sueño. O sea, el solo hecho de estar estudiando hace que esto ocurra. Por el contrario, si uno entrena o estudia algo y no duerme por mucho tiempo, se bloquea ese aprendizaje. Todo ese tiempo que estuvo entrenando o estudiando no sirvió de nada. Por lo tanto, es ir a dormir. De hecho,
Ahí está lo que salió hoy día en el diario, de que es mejor estudiar, digamos, una entrevista que me hicieron, que es mejor estudiar 8 horas o 1 hora por día por 8 días, que estudiar 8 horas de seguido, porque obviamente si yo estudio 8 horas seguido y no voy a dormir, bueno, eso no me sirve de nada, no se transforma en una memoria a largo plazo. Y por el otro lado, que durante el entrenamiento, a pesar de que la persona duerme, pero se desorganiza el REM y el no REM, digamos, lo despiertan entre medio varias veces, a pesar de que duerme el número de horas completo, se bloquea el aprendizaje. Por lo tanto, hay una relación súper fuerte entre aprendizaje a largo plazo y sueño. No todas las memorias son igualmente consolidadas por el sueño, sino que solamente aquellas relevantes, aquellas que son importantes, y por lo tanto, aquellas que tienen un componente emocional. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cualquiera, ¿qué hizo la noche del 27 de febrero del año 2010 a las 4 de la mañana? Todas las personas tienen un relato, una historia que contarme con muchos detalles. ¿Por qué? Porque esa fue la noche del terremoto del 2010. Y esa memoria quedó grabada ahí en nosotros por siempre. ¿Por qué? Porque es tremendamente relevante y tiene un componente emocional súper fuerte. ¿Ya? Por lo tanto, aquellas memorias que tienen un componente emocional son las que perduran de largo plazo. Y tercero, que esto va acompañado no solamente de cambios cuantitativos, sino que de cuánto me memorizo, sino que también de cambios cualitativos. Hay asociaciones entre memorias, hay nuevas asociaciones, y es esa la razón por la cual de repente a uno mientras está durmiendo se le ocurren cosas, ideas nuevas. Mira, se me ocurrió tal cosa, lo voy a anotar ahí, lo voy a resolver. Uno puede resolver cosas mientras está durmiendo, porque no solamente se fortalecen las memorias, sino que se contraponen y se asocian con lo que ya está almacenado. Entonces se genera nuevo conocimiento dentro de ese cerebro. Ya hay una asociación de ideas en ese cerebro durmiendo. ¿Cómo se sabe todo esto? El famoso caso HM, Henry Molaison, un paciente al cual le tuvieron que remover el hipocampo porque tenía una epilepsia refractaria. El hipocampo es esta zona que está marcada en roja, una zona, ya vamos a ver para qué sirve. Y se lo sacaron súper bien, el paciente excelente, nunca tuvo más, dice la literatura, nunca tuvo más ataques de epilepsia. Sin embargo, ¿ya? Sufrió de una amnesia retrógrada, una incapacidad de formar nuevos recuerdos. O sea, él se acordaba de toda su vida desde la cirugía hacia atrás, pero no fue capaz de generar recuerdos desde la cirugía hacia adelante. Nunca más volvió a generar recuerdos nuevos. ¿Ya? Para él, su vida es hasta el día, o lo que recuerda es hasta el día de la cirugía. De ahí para atrás tiene vida, tiene recuerdos y cuenta súper bien los recuerdos. Pero lo nuevo no se acuerda ni de las personas, ni de qué vivió, ni de nada por el estilo. Algo similar a lo que se muestra en esta película, que se llama Como si fuera la primera vez. Es interesante porque el caso es muy similar en el sentido de que ellos se enamoran, pero como ella no tiene la capacidad de generar recuerdos, él tiene que enamorarla todos los días y tiene que convencerla de que enamorarla literalmente enamorarla. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se forman las memorias? Básicamente, si nosotros tomamos un recuerdo cualquiera, por ejemplo, paseo del parque, estos elementos cognitivos, estos elementos perceptuales de la memoria se representan y se codifican y se forman lo que se llama una memoria a corto plazo, una memoria que puede ser pasajera, y esta se almacena momentáneamente en lo que se llama una traza de memoria. ¿Dónde se almacena? En el hipocampo. La estructura que le sacaron a Henry Molaison. Y aquí puede ocurrir dos cosas: o se olvida y se pierde y no se vuelve a recordar, o se consolida y se transforma en una memoria a largo plazo. Este proceso de consolidación, ¿ya?, ocurre en el traspaso, que básicamente ¿qué significa? Que esta memoria traspasa desde el hipocampo hacia la corteza cerebral, y esto es el fenómeno que ocurre durante el sueño. Por lo tanto, si o se interrumpe la consolidación o no hay hipocampo, este fenómeno ocurre, y por lo tanto las memorias quedan acá y no es capaz de formarse memorias a largo plazo. Entonces, esa es la importancia del sueño. Esta transferencia de información desde la traza de memoria momentánea hacia la corteza para que se transforme en una memoria de largo plazo ocurre durante el sueño. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se cree que ocurre? ¿Cómo la evidencia parece mostrar? Que durante el día la memoria se establece en los grupos corticales y se almacena parte de ella, o en realidad momentáneamente, en el hipocampo, pero durante la noche existe, durante el sueño de ondas lentas, una transferencia desde el hipocampo hacia la corteza, y durante el sueño REM una reactivación de la propia memoria en la corteza. Por lo tanto, hay una consolidación sináptica. Por lo tanto, esto es más o menos lo que ocurriría
mientras el hipnograma clásico que mostramos, durante la vigilia esta memoria se almacena en corteza hipocampo, pero durante el sueño ya no hay ingreso de información nueva, sino que se empieza a hacer un rebote entre estas dos estructuras. Por lo tanto, hay una consolidación tanto sináptica como a nivel de sistema. Y por lo tanto, la memoria reciente es dependiente del hipocampo, que es lo que le pasaba a Henry Molaison. Él se acordaba cosas por un rato, lo que ocurría durante el día, pero se iba a dormir y se le borraba toda la memoria. Pero sí se acordaba de las cosas que había pasado antes. Entonces, con este proceso de consolidación del sueño, esta memoria ya deja de depender del hipocampo y se hace completamente dependiente de la corteza, básicamente, de todas las cortezas. Entonces ya se transforma en una memoria a largo plazo. Este proceso de traspaso, de este almacenamiento momentáneo al almacenamiento estable, es lo que se llama consolidación. ¿Qué evidencia hay al respecto? Este caballero, John O'Keefe, ganador del premio Nobel del año 2014, descubrió que los ratones, cuando caminan en un laberinto, sus neuronas del hipocampo, de nuevo aparece la misma estructura, codifican el espacio del sujeto, donde está ubicado, como una especie de GPS. Le dice al ratón dónde está ubicado, ¿ya? Por lo tanto, el ratón en el hipocampo genera un mapa de todos los lugares que recorrió. Lo interesante es que mientras el animal, después de recorrer un laberinto, lo ponen a dormir, las neuronas se activan exactamente en la misma secuencia en la cual se activó durante el animal estuvo despierto. Por lo tanto, ocurre una activación secuencial en el mismo orden temporal, pero condensado, más chiquitito, ¿sí? Mucho menos tiempo, de los eventos que el animal recorrió mientras estaba despierto. Toda la codificación del espacio que navegó el animal se reactiva durante el sueño. Por lo tanto, esa es la primera pista que nos dice que algo está ocurriendo durante el sueño. Y la segunda es que durante el sueño REM, aquí tenemos un animal naive, un animal que aprendió algo, le enseñaron algo, este cerebro de un ratón también. Sí, esta es la última diapo. Estamos cerrando. Y por lo tanto, los animales que no aprendieron no se activa su corteza durante el sueño REM, los animales que aprendieron se activa durante el sueño REM, por lo tanto, algo está pasando en el sueño REM de estos animales. Este es, para terminar, simplemente una investigación que hicimos nosotros, que el estrés justamente aumenta la sincronía entre estas estructuras y probablemente tenga un papel en las memorias traumáticas, estas memorias que se consolidan más fuerte de lo que uno quisiera. Entonces, conclusiones finales, básicamente, es que dormir es un proceso activo, homeostático, implementado por el cerebro, que tiene diversas funciones somáticas, cerebrales, de todo tipo, y que una mala calidad de sueño tiene consecuencias bastante importantes para la salud, como lo mostramos con estos gráficos. Hay una relación entre el sueño y la calidad, entre el tiempo de sueño y la calidad, mientras uno más duerma, mejor. Y finalmente, que los problemas del sueño parece que están relacionados con la demanda del mundo actual, con demandas sociales. Básicamente por problemas, digamos, de cómo es nuestra sociedad, está conformada nuestra sociedad, en donde parece que el éxito es más importante que dormir, o tener, no sé, el auto nuevo, lo que sea. Entonces, si yo pudiera dar algunos consejos, bastante pequeños, ¿ya? Bastante obvios hasta ahora. Primero, es que para tener un buen dormir hay que tener una buena higiene de sueño, o sea, mejorar prácticas y conductas de sueño. Ya, si uno, o evitar, si con un cigarro, evitar tomarse un café, evitar, es fácil decir evitar estar estresado, pero bueno. Segundo, que haya una terapia de control de estímulos, que uno fortalezca el dormitorio como un lugar para dormir y no para hacer otras cosas. Por ejemplo, poner la tele en el lugar para dormir es una muy, muy mala idea en ese sentido. Tercero, que uno sea capaz de restringirse de sueño lo máximo posible para que en el momento en que vaya a dormir no se quede en la cama pensando, dando vueltas y por lo tanto no poder dormir, sino que la idea es ir a dormir cuando ya haya sueño. Y si uno no tiene sueño, bueno, no voy a dormir y punto. Pero eso de, son las 12 o las 11 y tengo que irme a dormir y no tengo sueño, al final es contraproducente. Esto es súper importante, pero igual es difícil, es que haya un entrenamiento de relajación, ya sea a través de meditación, lo que sea, de tal forma que reducir esta vigilancia y este arousal para disminuir la ansiedad y poder dormir tranquilo. En caso de que haya ya pensamientos y creencias que interfieren con el sueño, que ya tiene que ver más con la psicopatología, necesidad de tomar terapia. Muchas enfermedades mentales justamente tienen problemas de sueño porque la persona queda con muchos pensamientos rumiativos. Hay lo que se llama la intención paradójica, que es la reducción de la ansiedad por alcanzar el sueño, que básicamente uno, me quiero quedar dormido, y más cuesta, mientras más quiere dormir, más cuesta.
Y finalmente, un mejoramiento del ambiente de sueño, básicamente crear un ambiente confortable con el menor ruido posible, la menor luz posible, ojalá el mejor colchón que alcance el bolsillo y ese tipo de cosas. Eso, estamos justo en la hora, creo, como que me pasé un poquito, me pasé 5 minutos. No sé, Anabel, muchas Hola, gracias y sí, consulta. sí, te pasaste un poquito, Ignacio. La Sorry. verdad que tenemos consultas aquí en el chat. No sé si las vamos a alcanzar a hacer todas. Les pido disculpas a las personas, pero te quería pedir si puedes también poner tu correo electrónico en el chat para que las personas también quizás puedan escribirte directamente fuera de la charla para resolver algunas dudas. Pero Sí, sí, yo dale creo nomás. que es importante igual tomar alguna que me pareció súper interesante de Marta, que dice que si a un niño le enseñamos durante un tiempo y luego lo hacemos dormir, ¿tendría mejor aprendizaje? De hecho, sí, pues, la evidencia muestra que sí. Bastante. Digamos, hay bastante evidencia que muestra que si uno quiere aprender algo, no sé, leo, leo una materia, ya me pongo a estudiar fisiología, neurofisiología, me leo un paper, y quiero que eso quede mejor consolidado, bueno, me voy a pegar una siesta un rato y después sigo leyendo. Digamos, eso la literatura lo ha mostrado bastante claro, ya que dormir un ratito, después de estudiar, después de entrenar, no sé, si tengo una lección de guitarra, estoy tocando guitarra y ya quise aprender una escala nueva, bueno, voy a dormir un rato y bueno, continúo. ¿Ya? Eso está bien establecido en la literatura, no es algo para nada nuevo. Digamos, cuando me acuerdo del año 2005 que empecé a estudiar estas cosas, era muy nuevo. Hoy en día está como súper establecido. Que aprender casi cualquier cosa se ve favorecido si uno va a dormir posterior al entrenamiento. De hecho, Elvia justamente dice si sirve estudiar antes de ir a dormir para consolidar la memoria de aquello que aprendiste. Depende de lo que quieras, porque puede ocurrir dos fenómenos. El primer fenómeno es que, claro, te quedes en el replay. El problema es que ese replay es energéticamente desgastador. ¿Ya? Entonces, Ya. es muy común que te quedes que vayas a estudiar de nuevo neurofisiología, te vayas a acostar y se te quede tu, comillas, cerebro dando vuelta con la materia que estudiaste y al final no duermes, no descansas. Entonces, depende de lo que tú establezcas como importante, lo que tú quieras establecer. Ahí dejé mi mail por si acaso, está en el chat. Ya, perfecto. Igual te voy a hacer unas dos preguntitas más como para no cerrar tan rápido, pero Mira, Paulina, por de hecho, ejemplo, dejémoslo como, no sé si alguien se quiere ir antes bien, pero hasta las 8:15 yo creo que ningún problema. sí, 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 no, sí, es que, bueno, yo tengo un tema personal también, por eso más que nada. Pero quería, Paulina menciona aquí que podría explicar un poco más la relación entre el sueño y el Alzheimer y una vez diagnosticado, ¿alguna recomendación en especial respecto al sueño? Es que es difícil porque eh, hay una relación, todavía no se sabe muy bien, ya primero, este estudio que mostré, que muestra que una sola noche de privación de sueño ya produce un aumento de los beta-mieloides que están relacionados al Alzheimer, parece decir que hay una relación de que el déficit de sueño podría no causar, pero contribuir, aumentar, favorecer la aparición del Alzheimer. Pero el problema es que los pacientes con Alzheimer de por sí, justamente porque tienen digamos, un deterioro de la red cortical, les cuesta dormir. Entonces, ese cuesta dormir a la vez genera más péptido beta amiloide y más Alzheimer. Entonces empieza un círculo vicioso. Recomendaciones, es difícil porque lo ideal es tratar de que esa persona que padece Alzheimer trate de dormir, pero si su cerebro, justamente, es que ese es el problema. Justamente, por eso terminé con esa frase de el dormir es una operación implementada por el cerebro y para el cerebro, así parece. Si el cerebro tiene problemas, el dormir va a ser un problema, porque el mismo órgano que está involucrado en hacer dormir va a estar con problemas. Entonces es poco complicado, yo no podría darte como un tip para nada, de hecho, y tampoco es mucho lo que se sabe al respecto. Paulina también mencionaba qué pasaba con las personas sonámbulas, qué produce y qué consecuencias tiene. Depende de nuevo, porque todas las respuestas son siempre depende. Porque la persona sonámbula es una persona que está en sueño REM, por alguna razón no se inactiva la médula espinal y por lo tanto ejecuta los movimientos. Y hasta ahí ni un problema. ¿Ya? El problema es cuando tiene consecuencias como, por ejemplo, que se golpee, que sufra un accidente, que sueñe que está peleando y le pega a la pared. De hecho, hay un caso súper interesante en donde una señora llega con denuncias, golpeada con denuncias de violencia intrafamiliar, ¿ya? Completamente golpeada, moreteada,
y es que su marido la golpea durante la noche mientras está durmiendo, pero el marido no tiene idea, no se da cuenta, es sonámbulo, y la golpea, y tuvo consecuencias legales importantes. Claro, pero bueno, viene aquí la discusión de ¿es culpable o no? Porque está sonámbulo, digamos, es una persona que está soñando ¿Es capaz que consciente o no es consciente? no Es es como que entramos consciente, claramente, exacto, en esa definición. no es consciente. Entonces, ahí empiezan los problemas. O sea, alguien se accidenta y cree que va a volar y se tira del edificio. No sé. De ese tipo, esas son las consecuencias, o esos son los parámetros para establecer si algo es conveniente o no. Si no hay grandes problemas, bien. Pero si genera problemas, es importante. De hecho, normalmente estas parasomnias, hay estudios que parecen ligar a que hay un deterioro progresivo del sistema nervioso. Entonces puede ser un indicio de un inicio del deterioro de, digamos, una enfermedad neurodegenerativa. Por ejemplo, Alzheimer. Una de las cosas que pueden aparecer en etapas tempranas son estas parasomnias, insomnio y cosas por el estilo. Es normal que aparezcan de vez en cuando, pero si se hace muy repetido y tienen consecuencias, bueno, ahí hay que buscar ayuda. Claro que sí. Oye, yo te quiero agradecer, muchas gracias Ignacio, les pido disculpas a toda la gente, pero se nos pasó un poco el tiempo hoy día, así que agradecer, Ignacio dejó su mail en el chat para que todos los que tengan más dudas o quieran consultar más cositas puedan escribirle a su correo y él va a estar Espera, una atento, cosita. obviamente. Una Diga. cosita, este video va a ser Sí, subido mañana mañana a YouTube. Va a estar en la red del CENF, en la página del CENF y en la página del museo va a estar el video. ¿Sí? también, sí. Entiendo que va a estar ahí. De hecho, están todos los videos que hemos hecho de los 2 ciclos, así que los dejamos invitados para que revisen la página web del museo, y porque ahí la van a encontrar, y bueno, en el Senfi también están publicados, me parece, todos los videos. Pero bueno, para cerrar, Sí, yo lo quiero tenemos todo agradecer, publicado. sí, estamos compartiendo ahí con las 2 instituciones, así que quiero agradecer por sobre todo a los investigadores, ¿cierto?, que estuvieron a través de estos 2 ciclos que hicimos de charlas. Agradecer toda la información que nos entregaste hoy día, porque la verdad que te pasaste un poquito el tiempo, Ignacio, en comparación con el resto de los charlistas, pero de verdad fue súper redondita. Yo creo que quedó súper claro el tema, pero igual con la verdad no sé por qué me pasé. Yo estaba demorándome 45 minutos, lo que ensayé con mi señora y estaba 45 minutos escalado. No, pero bien, porque fue súper buena toda la información que nos entregaste. Yo quiero agradecer de manera importante también a Ramón Sotomayor, director de CENFI, por acceder a esta unión que hicimos entre las 2 instituciones para desarrollar estas charlas, a Gonzalo Cruz, a Gonzalo Jorquera, a Alexis Dagnino, a Marco Fuensalida y de manera especial, obviamente, a quien cierra hoy, Ignacio Negrón, que es quien además fue el gestor de esta alianza entre las instituciones, ¿cierto?, para que generáramos estas charlas. Y de la cual queremos decir también que estamos muy felices porque fue muy bien recibida por ustedes, por la comunidad, ¿cierto? Todos y cada uno de los que participaron en estas charlas, demostrando que son temas atingentes, que la neurociencia es valiosa y es de interés de la comunidad, y queremos desde acá esperar haber aportado al entendimiento de las patologías y comportamientos que fueron lo que expuso cada uno de los investigadores de las charlas de la primera y de la segunda, del segundo ciclo, y comentarles que como instituciones de la ciencia, de la cultura, las artes y el patrimonio tenemos la firme convicción de que el conocimiento científico no puede quedar en los laboratorios ni en las aulas o ser letra que rellena libros que son de poco acceso a veces en algunas ocasiones, ¿cierto? Sino que deben salir en la sociedad e impactar la vida de las personas, y como museo y bajo nuestro objetivo de sostenibilidad seguiremos trabajando en la divulgación de las ciencias, y si bien hoy cerramos con este segundo ciclo, los dejamos invitados e invitadas a que sigan nuestras redes sociales de CENFI y del Museo de Historia Natural de Valparaíso, ya que estaremos trabajando para llevar a ustedes más contenidos que aporten a la democratización del conocimiento científico. Así que muchas gracias por su presencia y hasta la próxima actividad. Muchas gracias. Si quieren pueden abrir sus micrófonos. Muchas gracias. Increíble las charlas todas. Gracias a ustedes. Muchas gracias, se pasaron. Gracias a ustedes que nos Gracias, asisten. muy buena charla. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Buenas gracias. Buenas noches. ¿Cuál era tu perspectiva? Sí. Hay que abrir el micrófono para poder. Lo tiene abierto, lo escucho. De hecho, está abierto. Está abierto su micrófono. Lo escuchamos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.